y queremos volver a conversar sobre el proyecto que modifica además los cuerpos legales en torno a perfeccionar el sistema electoral, entre los que destaca la realización de las próximas elecciones municipales y regionales en 2 días y la polémica que ha surgido respecto al comercio en esas 2 jornadas. Para hablar de este tema estamos con Esteban Alcartegaray, quien es presidente de la Asociación Gremial de Marcas de Retail. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Igualmente por venir hasta nuestro estudio. Bueno, el comercio, todo se ha ido un poquito en este proyecto modificando, ley seca, algunos horarios, la disponibilidad de que los trabajadores puedan aumentar las horas de votación, pero finalmente también el comercio es el gran punto que hay acá. ¿Cuál es la posición de usted al respecto de lo que ha pasado en esta discusión del proyecto? Bueno, sí, nosotros hemos estado como asociación muy siguiendo el proyecto desde el inicio y apoyando el tema de que Chile, en su normalización, ¿cierto?, sea igual que muchos otros países, que un día de elecciones es un día normal, donde hay posibilidades, y eso no va contra la democracia, sino que va a darle facilidades al comercio y a la gente que trabaja con nosotros para que vayan a sufragar. Ahora, también en Chile había una discriminación, porque este tema del comercio y nuestros trabajadores eran solo para la gente que tenía razones sociales iguales. O sea, llámese una galería comercial en el sur, un strip center o un mall, porque muchas veces uno cree que son los malls y ve el tema de los grandes malls, pero en realidad hay una realidad país que es mucho más allá, y probablemente en provincia hay mucho más pymes y demás que tienen misma razón social y tienen que cerrar igual, o que tenían que cerrar igual. ¿Qué le hubiera gustado a ustedes que se normalizara por completo? ¿O qué punto hubiera sido más bien el intermedio? Ya pensando en que a lo mejor no se puede tomar como un día normal en este periodo, porque la discusión está muy encima del proceso. Además, ¿qué hubieran ustedes, con qué hubieran quedado conformes? Yo creo que estamos bastante conformes con lo que por lo menos creemos que va a salir finalmente. El tema de aumentar de 2 horas a 3 horas para nuestros trabajadores creo que da facilidades. Creo que eso es muy, muy importante. El tema de la ley seca, también tenemos algunos gastronómicos que también estaban brillando, y si uno ve la legislación comparada con otros países, sin duda que uno puede avanzar en otras cosas, como son nuevos sistemas para votar. Claro. Uno ve España en la elección reciente del mes de julio del año pasado, más de 2 millones de españoles votaron a través del correo. Claro. Porque habían épocas de vacaciones, habían dicho que bueno, en julio va a ir todo el mundo, y como tenían que dar facilidades, votaron por correo. Eso sería una segunda etapa, pero estamos bastante conformes con lo que ha salido, darle más facilidad a nuestros trabajadores y que además no tengamos obligación de cerrar los centros comerciales. ¿Cuánto se perdía por un día de cierre? Tenemos una estimación del 17 de diciembre del año pasado, ¿ya?, que fue la última elección y la Cámara Nacional de Comercio estimó las pérdidas en 7.700 millones de pesos en ese día. Porque hay que acordarse que el 17% más o menos de la venta se hace un día domingo. Eso es un momento más aumentado, claro, en el mes de diciembre. Y por eso creemos que casi muchas elecciones, sobre todo de presidente, caen en diciembre. Entonces ese es un efecto que va todo el tiempo. Hemos estado los últimos años con muchos procesos eleccionarios. Y eso creo que es bueno para Chile normalizarlo. Hemos venido a más de casi 22 meses de caída del comercio. Entonces creo que todo lo que apoye en buscar mejor trabajo, hay que acordarse además que nuestros trabajadores además reciben comisiones. Y por lo tanto un día cerrado significa menos plata para su bolsillo. Pero vete para el sistema completo. Y además creo que los consumidores también, yo creo que también después de la pandemia quieren también libertad. Libertad de poder, un día cualquiera de elecciones, hacer en la tarde ir con los niños al cine o comer algo o ir a pasear al mall por último. Y eso creo que es justo, digamos. Ya. ¿Hay alguna crítica por parte de la masa trabajadora en relación a que se abra un día de elecciones? ¿Podrían ellos tal vez tener una postura, no todos, pero algunos de ellos dentro de las empresas, de tener ese día festivo? Probablemente sí, probablemente creo que siempre hay opiniones disímiles en este tipo de cosas. Pero la verdad que cuando nuestros trabajadores, por lo menos la gente que trabaja en empleos formales, y que eso es muy importante, porque en realidad cuando cerramos los moles, damos posibilidades de que el comercio ambulante e informal
despliegue su sala directamente y que ellos vendan y no nosotros. Entonces, la verdad que en general, lo que hemos levantado con nuestros trabajadores, que son 35.000 que representamos en la asociación, están conformes con que se abren estos días, dándoles facilidades para poder votar, por supuesto. ¿Y esas facilidades conllevan que entran más tarde, disponibilidad de algún movimiento, de movilización, digo? ¿Cómo se maneja eso entre los trabajadores? Bueno, primero que nada, yo creo que también la legislación en los últimos años también ha ido cambiando. Hay varios trabajadores, o muchos trabajadores tienen varios domingos libres al mes, por lo tanto, el mismo domingo que tenían libre, algunos no van a ir a trabajar porque les toca el turno de no ir, ¿cierto? Y lo otro, hay que buscar facilidades del turno de las 5, 6 o 7 personas que están en temas de hacer, bueno, entran 2, después tú vas primero, el otro va primero a las 10 de la mañana, y creo que hay facilidades. Nosotros en realidad somos muy conscientes, en general nuestro gremio, con nuestros trabajadores. Y creo que somos una sola cosa, sin ellos no seríamos nada. Perfecto. Ahora, ¿significa para el comercio, para el retail en particular, generar un nuevo sistema de turno, incorporar más trabajadores cuando surgen procesos como este y más en 2 días? Bueno, este proceso en 2 días es bastante inédito, sí, yo creo, pero creo que el tema de incorporar más masa por un tema de 2 días, básicamente lo que se incorporan básicamente son la gente de part-time, que tiene 30 horas, de gente de 30 horas, 20 horas, que apoya un poco las diferencias de vacancia cuando tenemos que tener pic de demanda de los consumidores, que básicamente son los domingos en la tarde, no sé, de 4 a 6 de la tarde. Esos turnos hay que apoyarlos un poco más y probablemente hay que dejar un poco más a quien abra, 1 o 2 personas para que abra. Entonces yo creo que se adapta bastante bien el comercio a eso. ¿Qué estuvieron en la mesa ustedes de negociación? ¿Qué convenció a la autoridad? Porque uno pudiera imaginar que al menos dentro del área laboral, digamos, podría haber alguna reticencia mayor, pero ¿con qué argumento ustedes convencieron que tenían que estar abiertos? Yo creo que el tema básicamente tiene que ver con el tema del costo para Chile. Yo creo que el costo para Chile, nosotros estuvimos en una comisión del Senado en términos de trabajando con ellos, y creo que fuimos bien recepcionados en el sentido de que ¿por qué si hay otros países desarrollados y muchos países también alrededor de nosotros que pueden hacerlo, por qué no copiar buenas experiencias? Yo creo que eso es lo que más convenció a las autoridades de poder seguir avanzando en un Chile más moderno, además. Y además yo creo que es un buen acuerdo entre todas las partes. Yo creo que es una buena noticia para Chile el ponerse de acuerdo y seguir avanzando en un proceso común directamente. Yo creo que eso para muchos temas yo creo que vale. Creo. ¿El momento del comercio, el momento del mercado laboral también fue parte de los argumentos? Absolutamente. O sea, el tema de la caída a los 22 meses que te decía antes, creo que es un argumento muy poderoso, porque en realidad, pues, ¿cómo vamos a seguir perdiendo ventas? O sea, ahí se pierden empleos, se cierran tiendas, se cierra comercio, y como digo, no es solo pensar en los grandes conglomerados, hay que pensar también en las pymes. Tenemos un porcentaje importante del comercio que cerraba, que son pymes. Cerca del 80% cerrado que son pymes, porque, digo, insisto en el tema, la realidad de provincia es una realidad muy distinta a la realidad de Santiago. Las galerías comerciales, que son parte, por ejemplo, de Concepción, por ejemplo, que son muy importantes, es porque los moles antiguos son las galerías comerciales, sí, claro, en provincia. Y es ahí donde se desarrolla el comercio. Y ahí tenemos una persona que tiene una tienda, 2 tiendas, etcétera, digamos, son pymes. Esteban, permíteme sacarte del tema en particular de la elección en 2 días, con llevarte al tema de las 40 horas. ¿Cómo ha funcionado esta reducción? ¿Cómo se han ido adaptando también a la nueva normativa? Bueno, la normativa al principio pensamos que era bastante libre en términos de que podemos adaptar siempre los turnos a esta hora menos, porque en realidad hay que acordarse que en realidad no son 40 horas, sino 40 horas van a ser en el futuro, digamos, ¿eh? Y hay que ir adaptando los turnos, ¿eh? Entonces ya teníamos muchas empresas que habían adaptado el tema. Nosotros tuvimos una conversación importante con los centros comerciales post-pandemia para poder adaptar también los horarios de los centros comerciales a esta nueva realidad de Chile. O sea que pudiéramos abrir cuando llegaban los consumidores y cerrar más temprano. Había una necesidad, creo que todo el mundo tuvo la necesidad de llegar más temprano a las casas, era, ¿cierto?, el teletrabajo y todo este desarrollo moderno implicó un cambio. Por lo tanto, ya había visto un cambio. Y yo creo que el cambio es adaptar hábitos de consumidores, horarios de mole y los turnos de los trabajadores, sin que tengamos que despedir a ningún trabajador. ¿Se puede?
¿Se puede adaptar? ¿Se puede, por ejemplo, practicable acortar el horario algún día del fin de semana, por ejemplo? De todas maneras, yo creo que si uno ve de nuevo el tema de lo comparado con otros países del mundo, hay varios países del mundo que los domingos, sobre todo Estados Unidos, por ejemplo, muchos centros comerciales cierran a las 6 de la tarde o 7 de la tarde. Bastaría quizás con eso, pero son cosas que tenemos que hacerlos junto con los centros comerciales. Nosotros somos tiendas que estamos dentro de los centros comerciales, muchas de nosotros, pero no somos parte de las tiendas departamentales ni menos de las inmobiliarias de los centros comerciales. Pero queremos tener una conversación con ellos para llegar a acuerdos y poder seguir avanzando en este proceso. Muy bien, Esteban. Muchísimas gracias por estos minutos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Esteban. Gracias por invitarme. ¿Vieron lo entretenido que está el Duo Pack Entel? Contrata internet de fibra más Entel.